música, la pintura, son otro tipo de creadores que yo me atrevo a decir que son totales, sin menospreciar a los puramente cinematográficos, entre los que se encuentra pues, un Wells, un Buñuel, un Stroheim, un Bergman, etc. Estos grandes creadores no siempre hacen el cine que ellos proponen o que quieren. A veces tienen que recurrir a hacer lo que llamamos un cine de encargo o un cine que en algunos casos algunos han denominado alimenticio. Según parece, según la leyenda, esta película, La Dama de Shanghái, es una película un poco de encargo. Es decir, no es una película de los grandes proyectos de Wells, sino hay muchas leyendas de cómo sugirió esta novela, cómo de repente se encontró con que tenía que hacer esta película. Lo que ocurre es que estos grandes creadores, lo que no cabe duda es que si tienen un mundo propio y tienen un singular estilo, son capaces de apoderarse del encargo y convertirlo en una película de autor, que ahí es donde demuestra el talento que tienen. Yo en ese sentido, de estos grandes cineastas, a veces admiro mucho las películas llamadas de encargo, porque me parece que es donde se desarrolla más el talento creativo de estos directores, que son capaces de coger un proyecto ajeno, y en principio de no demasiado interés, y transformarlo en una película de autor. Yo, por ejemplo, soy un gran defensor del cine mexicano de Buñuel, que casi todas las películas eran alimenticias y ahí están. Y en el caso de Wells, a mí me apasiona Sé de Mal y esta, La Dama de Shanghái, que son sus películas quizás más alimenticias, por decirlo de alguna forma. Pues aquí entramos en el viejo dilema entre el qué y el cómo. Por un lado está lo que cuenta y por otro lado está el cómo lo cuenta. Y siguiendo una frase de Chabrol, decía que es que la forma no es un adorno del contenido, sino que crea el propio contenido. Con lo cual, la forma de esta película, el estilo narrativo de esta película, afecta de tal forma a lo que te cuenta, que como decía Miguel, al final es embarullado y no se entiende mucho, que te da lo mismo, porque el contenido de La Dama de Shanghái es la forma de expresar ese contenido. Porque el arte, también es otra frase, ahora no recuerdo de quién, decía que es aquello que permite a las formas convertirse en un estilo. Y no cabe duda que esta película es un paradigma del estilo de Orson Welles. Muy bien, muchas gracias. Jamás hemos hecho una presentación tan intelectual los cuatro. Creo que nunca nos habíamos metido en ese terreno, siempre lo habíamos hecho, no frívola, pero sí como más relajada. Evidentemente yo creo que esta es una película que les va a gustar mucho y sobre todo que es inolvidable, porque tiene, como digo, media docena de situaciones, que luego hablaremos de ellas, que son fantásticas. A mí, personalmente, es un problema del cambio del paso del tiempo. A mí me gusta más que Sé de Mal esta película. Me parece que a mí ya esta película es la esencia de lo que pudo ser Wells, de los insertos, de la radio, de cualquier cosa que mete, es una maravilla. Con todos ustedes, La Dama de Shanghái de Orson Welles. Aquí estamos, de vuelta de San Francisco, donde acaba Orson Welles la película. Por cierto, vaya grúa al final. Era como una Chapman. No sé si había en esa época esas grúas tan enormes y con dollies. Él hizo todo. En esta película estaba con todo. La película, bueno, vamos a centrarla en el año 47, por cuando ya está absolutamente terminada. Pues a nivel social, lo que pasaba en esa época exactamente es que, por ejemplo, se estrena en Nueva York el drama de Arthur Miller, Todos eran mis hijos, que tuvo un enorme éxito. Que muere en el sur de Francia con 80 años el maestro del color Pierre Bonnard, a quien habrían influido mucho el impresionismo y la pintura japonesa clásica. Y si hablamos de intimidades, yo creo que las mujeres en el baño de Bonnard son de las más claras demostraciones de lo que es llamar eso de qué es lo íntimo, ¿no? Unas maravillas con esos amarillos que tenía Bonnard. Digamos que, por ejemplo, en Miami muere nada menos que Alfonso Capone.
de cuyas hazañas vimos una película extraordinaria que era Scarface de Howard Hawks, que marca probablemente el gran cine de gángster y de la que se han amamantado, pues yo creo que hasta El Padrino 1, 2 y 3, las 3 películas de Coppola, tienen mucho que ver con Scarface. Se estrena una de las obras teatrales más polémicas del siglo, Las criadas, de Jean Genet, y digamos, por ejemplo, que se publica también otra novela muy famosa en el siglo XX de Malcolm Lowry, Bajo el volcán, una película que quiso hacer de ella Luis Buñuel y no pudo, y que acabó haciéndola John Huston en una película que no terminó de funcionar, sobre todo para los aficionados, los fans de esa novela, que es una novela legendaria, no les llenó mucho. Digamos que en Estados Unidos también se crea un nuevo organismo que tiene por objeto esencial luchar contra el comunismo. Su nombre es CIA y su primer director es Allen Dulles, hermano del que fue secretario de Estado Foster Dulles, que fue muy famoso. Y nada, para terminar, el toro islero de la ganadería de Miura mata a Manuel Rodríguez Manolete en la Plaza de Linares, que fue para España, yo creo que el acontecimiento número 1. Se inaugura en Cannes el Festival Cinematográfico, que gracias a Dios todavía sigue, aunque hubo un parón, ¿os acordáis? En el 68, ¿no? 68. Cuando cerraron las cortinas. Un año, vamos. Un año. Bueno, y estamos en esta película que La Dama de Shanghái, de alguna manera, yo creo que Harry Cohn, el tipo duro de la Columbia, él pensaba que le iban a hacer otra Gilda, que iba a ser más o menos una película como Gilda. Hombre, hecha por Orson Welles, que no era evidentemente un director al uso en Hollywood, pero que de alguna manera, el cine negro, crímenes, ella, una chica enamorada, no enamorada, pensaba que iba a ser eso. Todos los ambientes. Y claro, cuando se encontró con la película, en el primer montaje, pues dijo eso, que lo cuentan aquí en este libro, y lo da como hecho real. Como él era así, de tipo además muy falto de educación, aquí hay 1000 pavos, dijo, para el que me cuente la película. ¿Quién es quién? ¿Quién mata a quién? Y hubo alguien que se la contó. Todo el mundo era el gran jefe. Era el gran Pero es que además Habla bien Orson Welles de Harry Cohn, porque dice que le sacó de un apuro. Eso que tú contabas parece ser que es una de las leyendas, que él estaba en una estación de ferrocarril, iba a coger el tren en un vio en un estante, kiosco, vio la novela y la misma leyenda sobre ese de Maldo. Sí, por eso. Son muchas leyendas. Sí, yo creo que son historias que contaba Wells. Estoy muerto cuando me levante, se llamaba algo así la novela. No, a lo mejor para justificar por qué había elegido esta novela. Si muero antes de despertar. Si muero antes de despertar. Es el modelo Valle Inclán. Ya sabes que Valle Inclán explicó 3 o 4 veces cómo había perdido el brazo. Claro. O sea, de distintas maneras. O sea. Sí, es lo de el parche en el ojo que tenía. Pero a mí mucho. me parece, Lo llevaba, respecto al Según se levantaban. al engaño de no volver a hacer Gilda, que, no, eso era evidente solamente con lo que hizo con Rita Hayworth, que fue cortarle el pelo y teñirlo de rubio. Era evidente que lo guapa, que... Sí, no, si no digo que no, pero quería romper la imagen. Pero fue una buena idea, porque estaba guapísima. Bueno, Estaba guapa, pero muy moderna, porque no parece de los Y muy 40, distinta a Gilda, no tenía nada que ver con No, Gilda. nada que ver. No, la hace una actriz en esta película. Sí. O sea, el personaje de Rita Hayworth es un personaje de Elsa Bannister, que la llama Rosalind también. No, es como se llama al final, la pistola es la de Rosalind. Es un personaje que efectivamente es la femme fatal, pero es una vuelta de tuerca de la mujer fatal, porque al fin y al cabo todos los personajes que aparecen, todos estos tiburones en el fondo, que es otra de las grandes metáforas de la película, son frágiles. Y ella es particular, si se supone que ella es la asesina de todos, ella es la más frágil de todas. Es decir, que el papel de ambigüedad que le da Orson Welles a Rita Hayworth le hace que ella se pueda lucir en unos ámbitos de complejidades que no había tenido ella en todo su cine prácticamente. Pero el personaje de él es, ¿cómo le llama? El irlandés negro, ¿no? Irlandés. Sí. Bueno, es como de O'Neill también. Es un tipo de estos que viene, se ha metido en follones portuarios, hablan de que... Bueno, hasta ha matado a un hombre, que es una cosa muy importante. Y entonces él se enamora como un cadete de ella. Una cosa que es importante, aparte de lo del hombre muerto, es que en la versión española hablan todo el rato de Europa. Y es España. En la versión original es España, y concretamente en Murcia y no en Trípoli, y concretamente un espía de Franco. Cosa que naturalmente la versión española
Bueno, había como desaparecido. irlandés católico no sería... Sí, sí, que estuvo en la guerra civil y que ahí fue donde Además, mató. insisten con ello, porque además a Grisby le dice, pues yo apoyé a la causa de Franco y tal, y no sé qué historia, me mataría a mí y tal. Este doblaje yo creo que es un doblaje antiguo, porque yo creo que el doblador del abogado es nuestro amigo, vamos, y tu amigo. No, debe ser el doblaje de la época. No, es el poeta. Él lo hace Rafael de Penagos, Rafael de que hace a Penagos. Bannister, Eso es. y el otro es Félix Acaso. Por eso, yo creo que es el doblaje antiguo. Por eso está manipulado por la censura de entonces. Es que más eso... Esta como se desaparece estrenó, toda tal alusión. cual. Esta es la sí, sí. Yo creo que es el doblaje del estreno. Que además lo repite. Él hizo un plano, según cuentan aquí, en este libro, de arranque que hubiera sido mejor, dicen, que el de Sé de Mal. Que era todo el plano, pero yo no sé cómo. Yo la he vuelto a ver 2 o 3 veces. Si él montó, como dicen, una grúa gigantesca y No, el pero coche yo de creo- caballos andaba... Yo creo que se refiere al No, plano del pero coche de caballos a la que, otra. que dura 1 minuto Claro. y que lo que tiene es que el traveling es de 1 kilómetro. Sí, no, que eran 3 Que cuartos es de... dicen que es la grúa más larga a lo mejor que luego se se haya lo hecho. cortaron. 3 cuartos de milla que seguía el cochecito, pero Pero 3 todo cuartos ese de- 3 plano, cuartos de milla hasta es 1 que ella se kilómetro. va, sí, pero todo ese plano, él sabía que tenía que cortarlo con los cortos de ella, porque evidentemente Sí, sí, están sí. en otro ángulo. Ese- Esto-